quiere decir atención comunitaria integral al paciente oncológico. Yo les quiero contar mi experiencia, a mi forma, a mi manera, para que les pregunten, y esto tiene éxito cuando se arma una conversación. Tengo una larga historia con el cáncer. Mi papá murió de cáncer, mi hijo tuvo cáncer, mi esposo tuvo cáncer y yo tuve cáncer. Entonces, yo empecé esto con la enfermedad de mi hijo cuando se curó, en el año 97. Dije que bueno, que tenía que seguir un camino. Había perdido mi trabajo por cuidarlo, porque estuve 2 años al lado de él, y laboralmente había quedado vacía, en cero, y decidí dedicarme a ayudar a personas que estaban pasando o que iban a pasar lo mismo que había pasado yo con la enfermedad de mi hijo. En ese momento, de esto le estoy hablando hace 15 años. Empecé sola. Una de las barreras de la que hablaba Mercedes es cuando uno arranca una organización solo. Estaba sola. Tenía 2 personas que venían a ayudarme en pocas horas, y empecé haciendo cola en el hospital. Esto nació en San Isidro. Hacía cola para llevar los medicamentos que me sobraron. Empecé así. Y una vez, esto pasaban meses, yo trataba de conseguir medicamentos y no sabía cuáles eran los medicamentos que tenía que conseguir. Es decir, era todo como tomado con pinzas. Yo solamente tenía una pulsión muy fuerte, una vocación de servicio que ya venía de antes, pero no con el cáncer, que ya había ido a las escuelas de frontera, que no tenía nada que ver con esto, pero con esto había surgido como un impulso fatal de no abandonar nunca. Es decir, yo tenía que estar en este camino, que tiene que ver con un sueño, tenía que ver con el sueño, no sabía bien de qué, era como errática la idea. Lo único que tenía de la cual estaba segura, que tenía que seguir, y que tenía que estar ahí con una presencia constante. Y bueno, uno de las claves de cómo creció la organización, yo les puedo transmitir que es la presencia constante. Es decir, en 15 años fue ir por un camino, cambiando distintas alternativas, innovando. Otro de los hitos importantes o clave fue la innovación. Es decir, ya propiamente yo tengo una personalidad de cambio. Entonces eso lo apliqué en la institución. Es decir, nunca estaba conforme con lo que estábamos haciendo. Pasaron los años, el problema eran los voluntarios que venían y se iban. Una vez en la cola del hospital viene el director y me dice: señora, ¿usted qué hace acá? Le digo: mire, doctor, yo quiero ayudar. Me dice: pero no haga la cola. Ese es romper la barrera de gobierno municipal, que había que hacer la cola para donar medicamentos. Me dice: venga, no haga la cola, a ver, cuénteme. Y ahí empezó. Es decir, ya después no hacíamos cola. Vino gente a ayudarme, éramos 3, éramos 4, en el año 97, 98, el año 2000. No teníamos capacitación, no sabíamos cómo confortar. Lo único que sabíamos es que teníamos que aglutinar a los pacientes, agarrarlos de la mano. Los pacientes venían porque se cruzaban a una sede chiquitita que teníamos, que era como una piecita chiquita, donde estábamos los 3 personas ahí, y los pacientes se cruzaban del hospital a ese lugar. Y venían, no sé, venían a tomar un café con nosotros. Y ahí empezamos, estábamos aglutinando pacientes, pero no sabíamos cómo confortarlos, porque la profesión que de las 3 personas que estábamos, nada que ver con medicina. Yo aprendí medicina en todos estos años. Aprendí mucho, después se me vino un poco en contra, pero bueno, aprendí mucho. Y entonces todo empezó así. Dentro de los pacientes había una paciente que la cuidamos un año. Surge la idea de cómo hablar, cómo comunicar, cómo contener, no siendo profesionales. No teníamos psicólogos. En este momento tenemos 3 psicólogos, pero en ese momento éramos nosotros con nuestro entusiasmo,
con nuestra pulsión de ayudar. Y eso a veces va para adelante, pero hay que limarlo, hay que guiarlo, hay que profesionalizarlo con el tiempo, con el correr de los años. Porque había cada vez mayor demanda, cada vez venían más pacientes, cada vez dábamos más medicamentos, comprábamos, no teníamos dinero, no era cuestión de dinero, era cuestión de estar todo el día atendiendo llamadas. Que el problema siempre, desde hace 15 años que lo conozco, el problema de no tener acceso a los medicamentos, dificultades con los medicamentos. De esto surge una paciente que nos regala un terreno, se pelea con toda la familia, hay un terreno perdido en Pilar, pero no le digo Pilar, le digo Villa Rosa, no sé si conoce alguno Villa Rosa. Allá, hace 15 años atrás, era campo, eran 2000 metros de campo. Y nosotros decíamos, ¿para qué? Nos sentábamos 4 personas diciendo, ¿para qué? ¿Qué vamos a ir a hacer allá? Todos querían vender. No, una vez que te lo donan, lo vendemos. Entonces yo decidí, no, vamos a presentarnos a un concurso. Sale un concurso en la Embajada de Canadá para huertas. Me miraron como que yo estaba fuera alienada. Huertas, cáncer, huertas. Hagamos una huerta para los pacientes de Pilar. Siempre con cierta locura, porque el creador tiene que tener cierto impulso, cierta particularidad que lo lleva adelante y no mira, no mide. Es decir, después ahora sí, con el correr de los años, otros miden por mí, pero en ese momento el entusiasmo era tan grande que no se mide, ni tampoco se mide las consecuencias, ni se mide el éxito, ni decir si lo vas a lograr. Es el momento, es expandirse, es ayudar a más gente. Por eso digo que es como un sueño, que a veces ese sueño nunca se debe abandonar, aunque tengamos éxito, aunque logremos lo que queríamos, hayamos logrado lo que queríamos. Bueno, surge ahí que vamos a Pilar. Nos presentamos al concurso. La presidenta de Convivir, que ella es Karina, ¿no? Karina viene acá a disertar, pero la presidenta es Mercedes Aranguren, la llamo por teléfono, éramos amigas, le digo, ¿me ayudás? Me dice, sí, te ayudo a hacer el proyecto de Canadá para huertas familiares. Y lo enfoco desde el lado de los pacientes. Ayudar a pacientes a que trabajen en las huertas. Era como loco, era loco. Éramos 4 personas trabajando en San Isidro, Villa Rosa allá, uno solo, no teníamos, era como alienante pensar que íbamos a tener huertas familiares. Yo me imaginaba 50 pacientes trabajando en la huerta, mejorando su calidad de vida. Bueno, algo así. Ganamos el concurso. Entonces, los concursos son clave para contactarse, hacer contactos. Las instituciones deberían hacer un concurso, presentarse a concursos cada 6 meses, porque aunque no ganemos, estamos en el camino del aprendizaje. Es decir, los contactos son importantes, pero también cómo se aprende al realizar un proyecto. En un proyecto se aprende muchísimo. Entonces, bueno, nuestro primer concurso que habíamos ganado, nuestro primer proyecto, era tocar el cielo con las manos, no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Bueno, hicimos una pequeña casa, hicimos una huerta fabulosa, les digo, eran unos calabazas, zapallos, así, grandes, que el proyecto decía que teníamos que vender, que teníamos que los pacientes trabajaran. No había un paciente al rayo del sol, no conseguíamos pacientes, no había pacientes que venían a trabajar, entonces teníamos que poner gente de los planes sociales de hace 15 años atrás que, no sé si se acuerdan, que les daban un subsidio por trabajar. Bueno, no venían, éramos 3 personas regando ahí, bueno, algo como loco, pero van a ver lo que pasó. Yo empiezo a ver, digamos, vamos a buscar pacientes por los barrios, por lo menos que se sienten a cebarnos mate. Las calabazas, los zapallos eran así, todo duró un proceso de 6 meses. Fue un proceso de 6 meses que fue terrible, terrible, porque teníamos que estar en San Isidro atendiendo a los pacientes allá,
y cumpliendo con las pautas del proyecto. Aquí que empezamos a ir por los barrios, los aledaños de Villa Rosa, y vemos cómo mueren en los domicilios los pacientes. No había oncología en Villa Rosa, no había oncología en todo Pilar, o sea que esto era causal, yo tenía que estar con la gente ahí, por algo teníamos que estar ahí. Esto fue el año 2001. En el 2001 verificamos que no había oncología y empezamos a hablar con las autoridades de salud. Nunca nos recibieron, en el 2001. En ese momento estaba Vibor, del intendente, empiezo yo a golpear la puerta de la intendencia con mi entusiasmo, que no bajaba mi entusiasmo. Yo golpeo la puerta y el intendente nunca me recibe. Yo quería decirle al intendente que no había oncología, que los pacientes se morían. Entonces, entre huerta, calabazas y verdura vendíamos, no vendíamos nada, porque después nos daba lástima. Dábamos morfina, llevábamos morfina a los pacientes alrededor de ese predio que teníamos. Entonces, nunca bajar los brazos, nunca, sin dinero, solamente con el dinero del proyecto que era restringido. Era una donación aplicable a que se vendieran los productos y que los pacientes trabajaran. Y bueno, no se podía, durante ese proceso se vio que no se podía, que se podía a un 20%, pero que sí se podía. Evaluamos que no había oncología. Entonces, espera que no veo nada yo. Quedan 10 minutos, bueno. Bueno, entonces sigo rápido, porque si tengo que contar todo, no vamos a ni en una mañana. Les cuento, el intendente Vibor nunca me atendió, jamás me atendió. Cambia el intendente, lo sacan. Entra un médico, que es Zúcaro. Entro a hablar con Zúcaro, los brazos abiertos así, pongan oncología. Inauguramos el servicio de diagnóstico y tratamiento, consigo médicos gratis. Médicos, el jefe del servicio de San Isidro viene gratis a trabajar al servicio. Aquí que tenemos sala de quimioterapia, sala de aislamiento, consultorio, tenemos 3 personas trabajando, 2 médicos. Entonces, ese paso chiquitito que nunca se abandonó y que íbamos, a pesar del calor, del frío, que no había enfermera para quimio. Les digo, al principio empezamos haciendo quimio, sentados los pacientes en la odontología, porque ahí había cientos que son accesibles para las personas que hacen quimio. Ahora tenemos sala de aislamiento, que fuimos consiguiendo, presentando proyectos. Queremos la sala de aislamiento, ¿cómo va a ser? De a poquito. ¿Y ¿En el hospital era? En el hospital Sanguinetti. Primero nos dieron un consultorio que estaba a la vuelta, en horas de la tarde. Yo iba y le golpeaba la puerta del intendente, le digo, ¿cómo, doctor? En las horas de la tarde no se puede, hay que trabajar en equipo a la mañana, con los de clínica, con las internaciones. Bueno, les digo que este proceso, después yo me di cuenta con el tiempo que estábamos haciendo incidencia. Estábamos haciendo incidencia y yo no teníamos ni idea de que estábamos haciendo incidencia. Yo les quiero transmitir así, simplemente, era algo muy importante. La incidencia, que ahora él les va a contar algo, es muy importante para la organización, pero ahora lo hacemos a nivel profesional. Y en ese momento, golpeándole la puerta al intendente y poniéndole la cabeza así, y diciéndole, por favor, atiéndame porque esto es muy importante. Después me atendía siempre. Entonces, esto que por favor, la clave es la presencia constante, que yo creo que es un hito importante, el no abandonar, aún sin dinero. No teníamos dinero. Conseguimos que los médicos vinieran gratis, por supuesto que los médicos vinieron por 6 meses. Después ya tuvo que tomar médicos rentados. Un médico que nos cobraba barato. Después conseguimos cargos municipales golpeando al intendente, diciéndole, tenemos 350 pacientes por mes. Empezamos con un paciente en la sala de odontología
donde venía la que limpiaba y pasaba el trapo mientras estaban haciendo de quimio. Entonces, bueno, yo espero que este ejemplo así, que es uno de los tantos que hemos vivido en estos 15 años, hay muchos más, pero yo tengo muy poco tiempo, entonces que les sirva de ejemplo, es decir, no abandonar el sueño, no abandonar el entusiasmo. Ese fue el espíritu, la mística. Quizá la mística es una palabra un poco demasiado fuerte. Un amigo me dice, no digas mística porque es muy fuerte, pero él es cura, pero eso lo usamos los curas, pero no importa. Yo quiero que ustedes transmitirle algo que sea útil, que les haya quedado como ejemplo. Nada más. Muchas gracias. Y agregar a eso, como decía Marta, que hizo la incidencia, después empezó como una inquietud de parte de Asiapo. El camino que contó Marta fue un camino medio de derrotero, medio de prueba y error, sin saber dónde se iba. Después, capitalizando toda la experiencia del trabajo territorial que hoy se sostiene, cuando Marta dice 350 pacientes, está hablando de San Isidro y de... No, de Pilar Sol. De Capital Central. Pilar Sol. 350 solo. Bueno. Empezamos con uno. Y cuando, digamos, se busca tratar de capitalizar toda la experiencia del trabajo territorial, empezó como un desafío de involucrarse por ahí en cuestiones de incidencia en un nivel más macro, y uno en algún momento se preguntaba, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Pero después veía la realidad en el hospital y decir, bueno, si nada de esto macro cambia, la situación del paciente en las cuestiones coyunturales del día a día en el que Asiapo lo acompaña no van a cambiar. Entonces, en alianza con otras organizaciones, y acá hay algunas de ellas también, empezamos a tratar de incidir en cuestiones como más estructurales, que tienen que ver con el financiamiento, con el enfoque de la atención, con el fortalecimiento de los equipos de salud, para que el oncólogo pueda tener un trabajo más articulado y que eso vaya impactando en la mejora en la calidad de vida. Puntualmente en eso hicimos varias cosas, por ahí compartir dos, que son por ahí las que más tienen que ver con la misión de Asiapo. Una es un espacio en las redes sociales que nosotros usamos para tratar de poner en evidencia situaciones, sobre todo cuando se corta el financiamiento, el abastecimiento del Banco de Drogas de la provincia, a veces de Nación, poner el testimonio de los pacientes de lo que están atravesando por culpa de ese problema estructural, ponerlo en evidencia. Para eso las redes sociales son fabulosas, entonces generamos ese espacio que se llama No Recibo Mi Tratamiento, que está en Facebook, y que lo reactivamos cuando estos problemas ocurren, porque desgraciadamente es una cuestión cíclica y uno o dos veces por año hay como coyunturas complicadas. Sí, el acceso. Nosotros nos focalizamos más, en nuestro camino se fortaleció en el tema de acceso y adherencia. Que el paciente no abandone el tratamiento porque progresa la enfermedad y es más costo de salud, más internaciones, largas internaciones, en la cual también nosotros intervenimos. También con la analgesia, que no todo el mundo tiene acceso también. O sea que... Y lo otro es un proyecto de ley que presentamos proponiendo una afectación específica del impuesto al cigarrillo al Banco de Drogas Oncológico de Nación y al Instituto Nacional del Cáncer. Ese es un camino que empezamos hace un tiempo, que es también medio una locura. Una locura. Es una locura, pero... Pedirle al gobierno que nos dé el impuesto para... No, que no nos dé a nosotros. A nosotros no, que pase... Es como tratar de garantizar en cierta forma, mediante una afectación específica de un impuesto, el financiamiento del Banco de Drogas que está desbordado. Eso lo hicimos, empezamos a ir a ver senadores, también medio a los conchazos del principio, después comenzamos como a tejer algunas alianzas, hicimos un acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, que a través de sus referentes nacionales nos están vinculando a organizaciones similares a Asiapo, que trabajan en el interior del país. Entonces estamos en la construcción de estar en contacto, aprender unos de otros, y en este caso de la construcción el proyecto es como un norte, ¿no? Es como una excusa también para sumarlos y en el camino ir compartiendo los aprendizajes que fuimos teniendo sobre el camino, y también aprender muchísimo de ellos, porque los problemas se parecen bastante, ¿no? Por más que sea la realidad de cada provincia, los problemas se parecen bastante. Y el tema por ahí, no plantearse el crecimiento, si cuando uno va avanzando en los años, por ahí se plantea decir qué pocos que somos, que no hay gente. Entonces, decir,
esa no es la clave para el crecimiento, tener mucha gente tampoco. Es decir, eso llega en algún momento cuando fluye espontáneamente, pero el crecimiento puede ser las redes. Es decir, ahora hace ya 3, 4 años que ya estamos generando redes en el interior del país, también afuera, traer las ideas de lo que vemos afuera en otros países es también importante. Quizás no se pueda implementar acá, nosotros vamos a tener otro sueño, tratar de implementar. Bueno, yo les agradezco y pido un aplauso para los dos. Lo que no dijeron, entre las cosas que no dijeron, que habíamos acordado que decían, es que Nacho fue el momento, uno de los hitos de ASEAPO cuando pudieron contratarlo como director ejecutivo, y ahí se generó todo este otro proceso de, llamémoslo, regionalización de ASEAPO y de trabajo en red. Así que realmente él empezó como voluntario. Empezó como voluntario y bueno, lo tirábamos las orejas porque no venía, qué sé yo. Trabajaba mucho. Y después, o sea que muchísimas gracias por el gracias a ustedes. que se nos han dado.